Dice así la palabra de Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah, desde ahora y para siempre. Aleluya. Pues vamos a orar. Señor y Dios, qué privilegio acercarnos al único Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Señor, qué privilegio no estar sometidos a los falsos ídolos que no pueden hacer nada y que nos apartan de ti. Te damos gracias por haberte podido conocer, gracias por haberte manifestado a nosotros, gracias por habernos dado tu palabra, que nos muestra claramente que tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra, el que tiene el universo en su mano. Señor, las naciones, este mundo, se burla de ti y nos dice que dónde estás tú, pero nosotros sabemos, y nos lo dice tu palabra, que tú estás en los cielos y que todo lo que quieres tú has hecho. Nuestra confianza está en ti, Señor, en medio del caos de este mundo, en medio del dolor, en medio de la confusión. Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Podemos descansar en un Dios que ha hecho todo bien y sobre todo que ha tenido misericordia de nosotros. Señor, tú nos has mostrado tu bondad de una manera sorprendente cuando en tu plan de salvación enviaste a tu Hijo para que viniera a la tierra a rescatarnos de nuestros pecados, de la condenación que era segura para nosotros y que era justa. Y Él dio su vida por nosotros, nos amó hasta el punto de entregarse por nosotros y por medio de esa muerte liberarnos de nuestros enemigos, del pecado, de la muerte y de Satanás y acercarnos a ti. Señor, gracias porque ya no somos tus enemigos. En Cristo hemos sido acercados a ti. Ya tú no nos ves como enemigos, no nos vas a juzgar, sino que si nos tienes que castigar es por nuestro bien, para nuestra disciplina, pero sabemos que nos amas, que nuestro destino está contigo y, Señor, nos gozamos en ello. Queremos alabarte esta mañana y reconocer que no hay otro Dios como tú y te pedimos tu bendición. Señor, bendícenos en nuestra vida, bendícenos esta mañana, que tú nos guíes. No queremos tener imágenes falsas de ti, sino la imagen que tú nos has revelado en tu palabra, como este Dios magnífico que no cabe en nuestras mentes, pero, Señor, queremos agradarte. Bendícenos, guíanos, Señor, que todas las cosas que hagamos te honren, límpianos de nuestros pecados con la muerte de Cristo, con la sangre de Cristo, perdón. Aparta el mal de nosotros, Señor, que las cosas que hagamos te honren. Y también, Señor, bendícenos con tu palabra. Estamos deseosos de escucharla, de alimentarnos de ella
de ser confrontados por ella. Y Señor, que tu Espíritu la aplique a nuestros corazones y que nos siga transformando a la imagen de tu Hijo. Todas estas cosas te las pedimos en su nombre. Amén. Bueno, pues un domingo más echaremos de menos el cantar juntos, pero seguimos con esta costumbre que esperemos algún día dejar y ya cantar. Pero bueno, de momento nos conformamos con esto, con leer uno de los himnos que hemos cantado o que esperamos cantar en el futuro. Y hoy voy a leeros un himno que yo no conocía, probablemente muchos de vosotros tampoco, que se titula Solo a ti Dios y Señor. Y dice así este himno: Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con él, Señor, nos das paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama. Disfrutamos tu amor solamente, por Jesús, fuente de amor permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder esperamos. Buenos días. Hoy supongo que es uno de esos días en que hay más personas siguiéndonos desde sus casas que aquí por las restricciones que estamos viviendo a partir de este viernes, ¿verdad? Y bueno, queremos saludar a estos que nos siguen porque no pueden estar aquí. Queremos animarles tal vez a romper la pereza que puede darnos el prepararnos como para ir a la casa del Señor, para quedarnos en casa, pero creo que el Señor se merece algo más que estar ahí un poco tumbado en el sofá, en pijama, aprovechando para hacer cualquier otra cosa, mientras de fondo se oye lo que aquí está pasando. Si un día nos toca que no seamos así, tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, que nos vean que realmente echamos de menos estar en la casa del Señor. Estamos contentos de tener estos medios, pero que no sean de ninguna manera una excusa para hacer las cosas como debemos. Y quiero aprovechar para decir que sabemos que nos siguen personas de otros lugares, y cada domingo publicamos un boletín con los himnos, con el orden del culto, con algún pensamiento, etcétera. Todos los miembros de la iglesia lo reciben, pero si hay alguien que nos sigue pero no recibe este boletín, lo podemos enviar por PDF a cualquiera que nos envíe un correo, se dirija a nosotros por los distintos medios que tenemos para que puedan recibirlo. Bien, dicho esto, vamos a elevar al Señor una oración de confesión de fe, y hoy está inspirada en el Salmo 113. Y nos dirigimos al Señor de esta manera: Jehová nuestro Dios, hoy confesamos delante de ti los muchos pecados que cometemos por nuestra falta de comprensión de quién eres tú y cuál debe ser la distancia de respeto y honra que debemos mantener respecto a tu ser. Eres el Dios cuyo nombre es sobre todo nombre, pero nosotros te concebimos como un ser de una naturaleza solo algo superior a la nuestra. Te has dado a conocer en todas tus obras, desde donde nace el sol hasta donde se pone. Pero algunos de entre nosotros siguen albergando la idea blasfema de que el mundo en que vivimos es el producto del azar más el paso del tiempo. Has mostrado ser poderoso sobre pueblos, naciones e imperios, pero nosotros seguimos esperando que sean los hombres los que nos den bienestar
prosperidad y felicidad permanentes. Tu trono está en las alturas, y tratar con nosotros te supone humillarte y condescender al nivel de meras criaturas, además en su condición más baja y mísera. Pero nosotros te consideramos nuestro lacayo, al que damos órdenes y exigimos atenciones que no se corresponden ni con tu majestad ni con nuestro desmerecimiento. Nos has levantado del polvo de nuestra pobreza espiritual, del estiércol de nuestro pecado. Y faltos de gratitud nos llenamos de orgullo y te demandamos favores como quien merece y tiene derecho a ellos. Confesamos nuestra culpa por estos pecados y el asumir que una simple confesión verbal bastará para no volver a caer en ellos. Y cuando nos acercamos al Señor confesando estas cosas del corazón, la palabra está llena de promesas y de anuncios de perdón. El salmista, relatando el pecado continuo del pueblo de Dios, llega a decir a continuación en el Salmo 78, versículo 38, después de relatar pecados como el que acabamos de confesar, dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Tenemos que dar gracias al Señor porque nuestro pecado, siendo mucho, ha encontrado su solución, su perdón, una vez y para siempre al ser justificados en Cristo, pero los pecados que seguimos cometiendo también tienen la cobertura de su justicia. Quisiera continuar leyendo con vosotros el Catecismo de Heidelberg. Hoy llegamos a las preguntas 112 y 113. Están tratando las últimas preguntas sobre el significado y las demandas de los mandamientos de la ley del Señor. Y hoy vamos a ver las preguntas que tienen que ver con el 9º y el 10º mandamientos. Pregunta 112. ¿Qué se te pide en el 9º mandamiento? Respuesta: que no levante falsos testimonios contra nadie, que no interprete mal las palabras de los demás, que no sea detractor ni calumniador, que no ayude a condenar a nadie temerariamente y sin haberle escuchado, que huya de toda clase de mentira y engaños como obras propias del diablo, si no quiero provocar contra mí la gravísima ira de Dios, que en los juicios, como en cualquier otra ocasión, ame la verdad, la anuncie y la confiese sinceramente, y por último, que procure con todas mis fuerzas defender la honra y la reputación de mi prójimo. Pregunta: ¿qué ordena el 10º mandamiento? Respuesta: que ni por deseo ni por pensamiento nuestros corazones se rebelen jamás contra alguno de los mandamientos de Dios, sino que en todo tiempo aborrezcamos el pecado de todo corazón y nos deleitemos en toda justicia. Quisiera presentaros a continuación la segunda parte del Salmo 9 en forma de himno. La semana pasada vimos las estrofas que tienen que ver con los primeros 10 versículos, y en este otro himno, que tiene otra melodía, de este himnario en el que estamos trabajando, encontramos la enseñanza de los versículos 11 al 20. Y dice así: cantad al Señor salmos, Él mora en Sión, contad sus promesas a cada nación, pues clama la sangre ante el Dios vengador, de los afligidos no olvida el clamor. Señor, ten piedad, pues padezco aflicción, tú que me levantas de la defunción, que pueda alabarte en las puertas de Sión, y me regocije en tu gran salvación. En su propia fosa la gente se hundió, la red que escondieron sus pies atrapó. Como un justo juez se ha hecho Dios conocer, sus obras al malo le han hecho caer. Los malos llevados serán al Seol, con todos aquellos que olvidan a Dios. La causa del pobre Dios no olvidará, y así su esperanza no perecerá.
Levántate y no prevalezca el mortal, que sean juzgados por todo su mal. Infunde temor, pon en ellos terror, y sepan que son meros hombres, Señor. Amén. Bien, antes de meditar en la palabra del Señor, vamos a pedirle que Él nos bendiga mientras lo hacemos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros, de toda la humanidad caída. Nosotros hemos tenido el privilegio, cada uno en un lugar diferente, en una situación, con agentes diferentes, con personas diferentes, con medios diferentes. Hemos tenido el privilegio de recibir la palabra. Y te damos gracias, Señor, porque para algunos de manera inmediata, para otros con el paso del tiempo, el Espíritu Santo obró en nosotros, nos dio entendimiento de esa verdad, un entendimiento salvador. Y te damos gracias, Señor, porque ese acto inicial no quedó ahí parado y sin fruto, sino que ha tenido una continuidad, porque tú estás en nosotros, porque tú nos guías con tu palabra, porque tú nos muestras, Señor, el camino del error y el camino de la verdad. Nos das la fuerza, la voluntad para andar en tus caminos, en aquellos caminos que te agradan, para vivir no a la manera que le gustaría a nuestra carne, al mundo que nos rodea, al pecado, sino de una manera que es según la piedad, según tu santidad. Gracias, Señor, porque permaneces en nosotros. Gracias porque no estamos solos. No solamente estás con nosotros en los tiempos difíciles, en la lucha, en la prueba, sino que en los tiempos de bonanza, en los tiempos de gozo, en los tiempos de risa, que podemos cantar de gozo en nuestros corazones, también tú estás ahí. Señor, seguirte no es una carga para nosotros, es un placer, es un deleite, es la mayor bendición que hemos podido experimentar jamás. Y Señor, te tenemos cerca, tú que eres el Dios eterno, el Dios aparte de su creación, el Dios que eres desde siempre, te has acercado a nosotros. Y nosotros podemos percibirte, podemos oír tu voz en tu palabra, podemos dirigirnos a ti en la oración, podemos tener también comunión con el cuerpo de tu Hijo que es la Iglesia. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Señor, en estos días en que nos vemos mermados en cuanto al número de tus hijos que pueden estar presentes en este lugar de culto, apreciamos más, Señor, la comunión con ellos. El que tú, Señor, nos hayas salvado, pero no nos hayas dejado solos, sino que nos hayas llamado a un redil, a una iglesia local en la cual, Señor, estamos siendo alimentados, en la cual podemos servir, podemos animar a otros, podemos ser un testimonio de la obra de tu gracia en las vidas de pecadores que solo merecen juicio. Gracias te damos por tu iglesia, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero te pedimos, Señor, que no dejemos de mirar a ti, que no busquemos soluciones fáciles y nada fuera de ti, de tu palabra. Señor, tú nos ayudes en este tiempo, que bendigas a aquellos, Señor, que puedan estar desanimados, aquellos que puedan haberse visto seducidos por la comodidad, aquellos, Señor, que están debilitados en sus cuerpos por causa de la enfermedad. Padre, que se sientan amados por ti y amados por tu iglesia. Danos, Señor, más deseo de orar los unos por los otros, de estimularnos los unos a los otros. Y también, Señor, de dar a conocer tu nombre, tu evangelio, a otros que están fuera de tu reino. Señor, queremos acordarnos en este día de tu pueblo en otros lugares del mundo, donde están siendo perseguidos, Señor. Lugares inesperados, lugares donde hay mucho supuesto cristianismo, Señor, pero un cristianismo fanático y apartado de la verdad, donde se persigue a aquellos que predican fielmente tu nombre. Oh Señor, ten misericordia, aquellos que ven su libertad coartada, que ven, Señor, sus propiedades destruidas, que ven sus familias amenazadas. Acuérdate de ellos, Señor. Y acuérdate también de nosotros, que vivimos casi en la opulencia,
que tenemos, Señor, más de lo que somos capaces de agradecer. Señor, de todo esto un día tú nos pedirás cuenta, que seamos buenos administradores. Señor, ahora te pedimos que bendigas este tiempo de lectura de tu palabra, de estudio de la misma y de aplicación a nuestras almas. Que todos, Señor, los que la oigamos en este día, aquí o en otros lugares, seamos bendecidos por el Espíritu que la inspiró. Es por Jesucristo y es para tu gloria que te lo pedimos todo. Amén. Pues vamos a ir de nuevo en esta mañana al libro de Isaías. Llegamos hoy al capítulo 44. Isaías capítulo 44. Vamos a dar lectura a todo el capítulo y yo voy a hacerlo en la nueva versión internacional, que dice así: Pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor. Otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tembléis ni os asustéis. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna. Los que fabrican ídolos no valen nada, inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. ¿Quién modela a un Dios o funde a un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo. Con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas. No bebe agua y desfallece. El carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás. Le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en su santuario. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque o planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre que le sirve de combustible y toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea pan. Pero también labra un dios y lo adora, hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego, sobre esa mitad prepara su comida, asa la carne y se sacia. También se calienta y dice, ya voy entrando en calor mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben nada, no entienden nada. Sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entienden. Le falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. ¿Y haré algo abominable con lo que queda? ¿Me postraré ante un pedazo de madera?
se alimentan de ceniza, se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Cantad de alegría, cielos, que esto lo ha hecho el Señor. Gritad con fuerte voz, profundidades de la tierra. Prorrumpid en canciones, montañas y bosques con todos vuestros árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob. Dios ha manifestado su gloria en Israel. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y extendí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Amén. Si hacemos un poco de memoria de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, el capítulo 43 terminó con una reprensión muy dura. Jacob está destinado a la destrucción. Mirad el versículo 28 del capítulo 43. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Pero fijaos que, aunque estas palabras son terribles, son solemnes en cuanto a sus efectos, cuando el Señor lleve a cabo esto, que ya anuncia como si hubiese sucedido, vemos como ahí no acaba el discurso. El Señor continúa hablando. Y de hecho, el mensaje, ese mismo mensaje que termina de esa manera, anteriormente, mirad lo que dice el Señor en el versículo 25 de ese capítulo 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así que, aunque el capítulo 43 termina con ese mensaje terrorífico de destrucción, está en un contexto donde el Señor dice, me veo obligado a destruir porque soy incompatible con el pecado, aun cuando sea vuestro pecado, el pecado de mi pueblo. No obstante, yo soy el que borra tus rebeliones, por amor a mí mismo, porque como veíamos la semana pasada, el nombre del Señor está en el propio nombre de la nación, el nombre de Israel. Y por amor a sí mismo, no por amor a ellos, sino por amor a sí mismo, el Señor se compromete a tener misericordia de ellos. Y es en ese contexto de juicio y al mismo tiempo de gracia que llegamos al capítulo 44. Y la enseñanza básicamente de este capítulo se puede dividir en dos partes. En primer lugar, hay una promesa de avivamiento del pueblo del Señor, avivamiento dentro de la iglesia, y eso lo vamos a encontrar en los primeros 5 versículos. Y en la segunda parte se nos va a dar la razón por qué es necesario que haya un avivamiento dentro de la iglesia, por lo que viene a continuación. Y es que el pecado de la iglesia en aquel momento es la idolatría. Así que en la segunda parte de este capítulo, a partir del versículo 6, encontramos cómo hay un contraste entre el único Dios, ese Dios que promete traer avivamiento, y los ídolos que no pueden hacer absolutamente nada. Así que esos van a ser los dos asuntos que veremos en esta mañana. Primero vamos a hablar de avivamiento y luego vamos a ver ese contraste entre el Dios que es y los ídolos que no existen.
Volvamos a leer los versículos 2 al 5, donde el Señor nos da esa promesa de avivamiento para su pueblo. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Fijaos que el libro de Isaías abunda en profecías de bendición, promesas como esta. Dios, que no puede tolerar el pecado, es capaz de perdonar el pecado, de quitar la rebelión de su pueblo. Lo hemos visto desde el primer capítulo y lo vamos a seguir viendo por todo el libro, especialmente cuando lleguemos a los últimos capítulos, cómo el Señor no solamente denuncia a su pueblo, a su iglesia del Antiguo Testamento, que está espiritualmente seca y muerta, sino que después de describirla dice, pero las cosas no se van a quedar así, yo traeré nueva vida a la iglesia. Y la manera en que lo hace, después de hablar de la oscuridad en la cual vive el pueblo, habla de una manera que en toda la Biblia es tal vez una de las descripciones favoritas de cómo el Señor va a mostrar sus bendiciones, y es usando el lenguaje del agua, el lenguaje de la lluvia, el lenguaje de las fuentes. Por ejemplo, mirad en el capítulo 12, versículo 3, hemos estudiado ya que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Fijaos cómo se relaciona la salvación con la fuente. En el capítulo 55, uno de estos pasajes conocidos de prácticamente todos los cristianos, a todos los sedientos, se reconoce cómo están, y a esos que les promete el Señor, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, no os preocupéis por cómo pagarlo, está pagado. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor nos da lo que nos nutre, lo que nos da satisfacción, lo que nos llena, lo que nos alimenta. Esa es la experiencia del salmista. Y cuando está por su situación presente en una angustia, reconociendo que su vida espiritual no es la que tiene que ser, ¿cómo clama? Salmo 42, versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Os dais cuenta? Este lenguaje de beber gratuitamente de la fuente que el Señor nos da. Y eso en el contexto en el que el más sediento ni siquiera por sí mismo va a venir a las aguas. Y por eso el Señor, a través del profeta Jeremías, denuncia lo siguiente, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esa es la condición del pueblo del Señor. Esa es la negación, esa es la necedad del pueblo. Él es fuente de agua viva, pero el pueblo lo rechaza. No es solamente el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento lo encontramos. En Juan capítulo 4, versículo 14, mirad lo que dice el Señor de sí mismo. El que bebiere, aquella mujer samaritana que no encontraba satisfacción en nada en la vida, que le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso se lo dijo a aquella mujer pecadora, pero se lo dice a su pueblo. En una ocasión, en aquel gran último día de la fiesta, Juan 7:37, cuando todo el mundo está viviendo los actos religiosos de todos los años, el acto repetido, sin ninguna vida en él, el Señor dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la promesa. Esa es la oferta. Se ofrece agua a quien está deshidratado, a quien está sediento.
no a quien está abundando. Esa es la oferta del Señor. Dice, ¿cómo estamos de necesitados? Dice, yo soy vuestra provisión. Aún en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De eso es de lo que va a hablar ahora Isaías, el avivamiento de la iglesia de Dios, la iglesia que está en una situación moribunda, sedienta, no hay vida, no hay salud, no hay esperanza, no puede haber fruto. Pero Dios revela aquí, como ha hecho tantas otras veces a lo largo de la historia, que Él tiene la intención de avivar a su pueblo. Y cuando nosotros, avivar o revivir a su pueblo, cuando nosotros miramos toda la historia de la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta el último libro que encontramos en la Escritura. Y cuando miramos a la historia de la iglesia en estos últimos 20 siglos, nos damos cuenta de que la manera en que el Señor bendice a la iglesia y la sostiene es enviando ocasionalmente estos avivamientos, esos derramamientos especiales de su Espíritu a muchas personas en un mismo lugar y de una manera extraordinaria al mismo tiempo. El Señor tiene intención de hacer eso y muestra, por así decir, su cariño, su ternura hacia su pueblo, incluso en la manera en que lo dice. Volvemos de nuevo al versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Fijaos, el Señor dice, la relación ya está hecha. Yo te he creado. Yo soy el que te formó desde el vientre. Podemos pensar, ¿qué madre abandona a su hijo? ¿Qué padre se desentiende de su hijo? Puede que haya alguna madre que lo haga y puede que haya y hay padres que lo hacen. Pero yo soy Jehová, el Dios del pacto. Soy tu hacedor, el que te formó, el cual te ayudará. Y dice, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Eres mi elección, yo te he seleccionado. Y utiliza este nombre Jesurún, que apenas aparece 4 veces en la Biblia. Y la raíz de esta expresión significa ser justo y recto. Y fijaos que esa no es la condición actual del pueblo de Dios. Están apartados, como vamos a ver a continuación, están volcados. No es que tuvieran un acto idólatra en una ocasión, están volcados en la idolatría. Pero el Señor los trata y los llama como si ya hubieran sido rescatados. No en su estado actual, sino en su estado ideal. Tú eres el pueblo justo y recto. Una de las pocas ocasiones en que aparece esta expresión, anteriormente es en boca de Moisés, justo antes de él despedirse del pueblo. El pueblo va a cruzar el río Jordán, él va a ir a la presencia del Señor. Y en ese cántico que encontramos en Deuteronomio 32, versículo 15, es una de las, como digo, pocas veces en que aparece esta palabra para referirse al pueblo de Dios, Jesurún. Y allí dice, Deuteronomio 32, 15, pero engordó Jesurún y tiró cose. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El Señor ya había hablado de su pueblo, que iba a poseer una tierra que no era de ellos, que el Señor se la otorgaba ya lista para ser usada. El Señor tenía su nombre sobre ellos, su bendición programada para ellos. Y dice, ya de antemano, ya en tiempos de Moisés, mucho antes de lo que ahora estamos viendo en los tiempos de Isaías. El Señor dice, pero llegará un momento que te engordarás, estarás tan llena de ti misma, te verás tan autónoma, me considerarás tan prescindible que te engordarás de ti misma. Y entonces dará cose, te engordarás tú misma. Bueno, pues ahora el Señor utiliza esa expresión, dice, como si le dijese a Israel, a su iglesia, no me sorprende dónde estás. Ya yo lo había anunciado por medio de Moisés. No obstante, aunque se está cumpliendo lo que yo ya había dicho y tú estás en una condición horrorosa espiritualmente,
yo te voy a cambiar, yo te voy a traer un avivamiento. Y lo que vamos a ver a continuación son varias características de un verdadero avivamiento. En primer lugar, y sobre todo no vamos a hacer hoy un estudio de los avivamientos, pero vamos a ver qué dice este pasaje de un avivamiento. Lo primero que podemos ver aquí es como un avivamiento siempre viene después de un periodo de desolación y esterilidad espiritual. Fijaos que en el versículo 3 se habla de la condición de Israel, se describe como un sequedal. O sea, es un pueblo que está deshidratado, está marchito, está pergaminado. Ya el Señor ha hablado de eso en el capítulo 41, versículos 17 y 18. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Qué promesa de bendición. Y qué promesa de bendición a nuestros oídos ahora. Ahora que estamos comenzando octubre del 2020. Nuestra situación, al menos en nuestra nación donde nosotros estamos en este día, no es muy diferente de esta. En más de 40 años de ministerio predicando la palabra, no he visto nuestra nación que se pueda describir de otra manera que como se describe aquí. España es un secarral, es un desierto, está muerta, no hay fruto, está asolada, infértil. En España nunca históricamente ha habido un avivamiento. Algún conato que ha sido apagado por una inquisición. Así que en un sentido no debemos desesperarnos, no se puede llegar a mucho peor. Se están dando las condiciones para que si el Señor quiere pueda traer un avivamiento sobre nosotros. Esto es descriptivo de Israel 700 años antes de Cristo y de España 2020 años después de Cristo. Pero hay esperanza. El Señor puede enviar un despertar, primero un despertar de su pueblo y luego un avivamiento de personas que están ahora mismo fuera del reino. En segundo lugar, vemos en este pasaje como un avivamiento es una obra soberana de Dios. En el pasaje que tenemos ante nosotros, fijaos que el énfasis está en el Señor. Nos dice, vosotros, con un cursillo que os voy a dar, con unas conferencias que vais a tener, con unos libros que tenéis que comprar, experimentaréis. No, el Señor directamente, yo derramaré. Estáis secos. No hay esperanza de cosecha, ni para este año, ni para el siguiente, ni para el otro, pero yo derramaré. Fijaos. Y eso es lo que luego así comienza el capítulo y así ha de terminar. Mirad los versículos 24 y 26. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Fijaos, un avivamiento es la obra del Dios soberano. Porque de la misma manera que la conversión de una sola alma es obra del Dios soberano, eso es lo que leemos en Juan capítulo 1, ¿verdad? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación de una sola alma es exclusivamente obra de Dios, el Dios soberano actuando en un pecador perdido. Pues lo que ocurre en un alma, el Señor promete hacerlo en un mismo tiempo, en una localidad concreta, de tal manera que se produce lo que conocemos como un avivamiento. Hasta el punto, fijaos, qué lenguaje poético. Os recuerdo una vez más que Isaías es prácticamente todo poesía, ¿verdad? Es poca la prosa, los relatos de acontecimientos.
y esto es parte de un poema. Y como tal, mirar a este poeta Isaías, cómo describe eso de que habrá muchos que habrán sido despertados por el Señor. Dice, este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Estaba en una situación que decía, bueno, ¿dónde está el pueblo de Dios? Tal vez entre los sacerdotes, tal vez entre algún profeta, tal vez alguno entre la familia real, tal vez alguna ama de casa, algún campesino. ¿Dónde está? ¿Quién se identifica con el Señor? Pero el Señor dice, derramaré estas aguas sobre vosotros, y habrá uno que diga, yo soy del Señor, yo también soy del Señor. Yo llevo grabado en mi corazón el nombre del Señor. De la misma manera que el Señor obra de manera misteriosa en el corazón de un individuo, en ocasiones, lo sabemos por la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino la historia de la iglesia en estos últimos 20 siglos, el Señor trae esos avivamientos de manera soberana. En tercer lugar, analizando a la luz de este pasaje las enseñanzas que se nos da sobre el avivamiento, vemos cómo indefectiblemente un avivamiento va acompañado por un profundo convencimiento de pecado. En el capítulo anterior habíamos visto la semana pasada como en el versículo 24 dice el Señor echándole en cara al pueblo que no se gozaban en Él, no venían con cánticos, con gozo delante de Él. Dice, solo venís con vuestro pecado. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Fijaos. La idolatría que era tan abundante y que ahora va a describir, y enseguida lo veremos en la segunda parte del capítulo, era tan grande que el avivamiento comenzaría cuando ellos confesasen sus pecados, cuando trajesen esa carga de pecados delante del Señor. No hay avivamiento sin un quebrantamiento de corazón, sin un reconocimiento de la pecaminosidad propia. De hecho, en el versículo 22, al final, este capítulo es un poco como un bocadillo, un sándwich, comienza casi igual que termina, hablando de la gracia del Señor, la gracia salvadora, la gracia que reviva, y en el medio está todo el asunto del pecado, en este caso la idolatría. Pero mirad, por lo tanto, cómo concluye, igual que empieza, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Fijaos, si hemos de esperar un avivamiento, hemos visto, nuestra nación está en las condiciones para eso, porque está apartada totalmente de Dios. Aún la iglesia española, lamentablemente, buena parte de ella está en necesidad de un avivamiento. Y el Señor dice, yo esto lo hago soberanamente, pero tenéis que arrepentiros de vuestros pecados. Los malos hábitos, la mundanalidad, un estilo de vida transigente es lo que tenemos que dejar atrás y decir, Señor, reconocemos nuestro pecado. No es en vano, no es una moda el confesar cada domingo una oración específica de pecado. Tenemos que constantemente, como individuos y como iglesia, tenemos que reconocer, mirar nuestro corazón, esos ídolos que aún quedan en nuestros corazones, y sacarlos, confesándolos, esperando el perdón del Señor. En cuarto lugar, este pasaje nos dice que el avivamiento siempre es obra del Espíritu Santo. Mirad el versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Fijaos que aquí Isaías nos está dando una nota, un pequeño apunte, un pequeño vislumbre de lo que otros profetas van a decir con mucho más detalle.
Está anunciando que el Señor va a derramar su espíritu sobre aquella nación, sobre ese secarral, como antes no se había vivido. Luego vinieron otros profetas enviados por el Señor y nos dieron más detalles de eso. Y quiero que leáis conmigo 3 pasajes en Jeremías, en Ezequiel y en Joel, donde el Señor, lo que aquí apenas dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Fijaos cómo lo detalla el Señor a través de estos otros profetas. Comenzamos con Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 en adelante. El Señor dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fijaos cómo se describe aquí la obra del Espíritu Santo. El Señor había hecho un pacto con este mismo pueblo, con esa misma nación, y tenía el pacto grabado en tablas de piedra. Pero eso era algo externo a ellos. La ley era buena, era santa, era justa, era perfecta, no se podía mejorar, no le sobraba nada, no le faltaba nada, pero era algo fuera de ellos. Y una y otra vez, aún los más grandes campeones de la fe del Antiguo Testamento, vemos cómo fallaron estrepitosamente. Pero el Señor dice, ahora por mi espíritu, esa ley que vosotros no podéis cumplir, yo la pondré en sus corazones, la grabaré en su mente y entonces será el ideal para el cual os he creado. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Si pasamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, vemos cómo el Señor abunda sobre esta misma enseñanza y cómo nos explica la intervención del Espíritu Santo en esta obra. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. De nuevo, la misma enseñanza ampliada. El Señor dice, vosotros que solamente vivís en el pecado, en esos malos caminos, en esas obras que no fueron buenas, yo os haré andar por el buen camino. Y para eso será necesaria la intervención del Espíritu Santo. Que de nuevo tengo que decir que no es simplemente una influencia de parte de Dios, no es un soplo, no es un sentimiento, no es una especie de escalofríos que me hace hacer cosas que pierda el control de mí mismo. No, es Dios mismo habitando en nosotros. Dios siendo por fin nuestro Dios y nosotros por fin siendo su pueblo. El tercer pasaje que quiero leeros está en Joel capítulo 2, versículos 28 en adelante. Joel 2, 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fijaos, esta es la obra del Espíritu Santo. Traer ese avivamiento. Ese es el ministerio del Espíritu, traer una adición, una suma, un incremento en el pueblo del Señor, traer muchos a la iglesia. Eso es lo que dice el versículo 4, el versículo 5. Recordad, el trasfondo es un desierto, es la tierra agrietada, que no da fruto, que los árboles no crecen. Pero dice, cuando yo derrame mi espíritu, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Fijaos, qué palabras tan hermosas, qué promesa recibe ese pueblo, que lo que merece es simplemente juicio. Y de eso está llena toda la Biblia, de estas promesas y de esas bendiciones. Mirad lo que dice, por ejemplo, el Salmo 87. Versículo 1. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab. Por cierto, Rahab es un nombre que se le da a Egipto, no es aquella mujer de Jericó. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Fijaos. Esto es casi un anuncio de lo que sucedería en Pentecostés. Gentes, miles de personas que vinieron a Jerusalén de distintos lugares, sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Hubo un avivamiento dentro del pueblo de Dios. Y unos decían, somos del Señor. Después de decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos cometido el crimen de los crímenes. Hemos matado al enviado del Padre. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos que estaban muertos ahora han recibido el agua de vida, han sido transformados, han sido hechos siervos del Señor. Y fijaos que lo que ya ocurría, porque algunos tienen un mal concepto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento y piensan que solamente descendía sobre algunas personas en momentos puntuales para hacer una obra y luego volvían a quedar solos. La conversión de una persona en cualquier momento de la historia ha dependido de la obra del Espíritu Santo. La diferencia es que ahora el Señor, a partir de Pentecostés, hace un derramamiento abundante. Ya no es uno aquí y otro allá. Ahora el Evangelio va a ir a todas las naciones y va a haber ocasiones en la historia donde eso va a ocurrir en un lugar geográfico y en un corto espacio de tiempo, de tal manera que no solamente hay una conversión aquí y otra allá, sino hay decenas, centenares, miles de conversiones. Esto es lo que dice el Señor. Ya no será solo Israel, Etiopía, Filistea, Egipto, Babilonia. De todo lugar el Señor promete bendecir la tierra. Y esto es un asunto para todas las edades. Mirad lo que dice anteriormente el Señor a través de Isaías en el capítulo 41 que estudiábamos hace unas semanas. 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Versículo 13, seguimos en el capítulo 41. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Fijaos, el Señor está prometiendo enviar a su Espíritu. El mismo Espíritu que habitaba en su Hijo Jesucristo cuando se hizo hombre para redimir a la humanidad. Es el mismo que promete estar en nosotros. Y esto no es nuevo del Nuevo Testamento. El propio Isaías ya lo ha dicho en el capítulo 11, refiriéndose al enviado del Señor. 700 años antes de que viniera, ¿qué es lo que dice? 11:2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese espíritu de Dios que habitaba en Jesucristo, dice, lo derramaré sobre toda carne. Nosotros que no somos judíos por etnia, somos receptores de ese mismo espíritu. Somos receptores de estas promesas que el Señor está dando aquí a través de Isaías. Antes de pasar al segundo punto de esta mañana, reflexionemos por un momento y preguntémonos, ¿nos sentimos nosotros así? ¿Nos sentimos nosotros hambrientos y sedientos? ¿Sentimos que nuestro corazón sin el Señor, sin su Espíritu que actúa por su palabra, nos sentimos que realmente no tenemos fruto en nosotros? Porque el avivamiento solo viene a corazones arrepentidos, corazones que se reconocen muertos sin la presencia del Señor en sus vidas. Bueno, terminamos nuestro primer punto. Hemos anunciado que veríamos cómo el Señor promete el avivamiento y en la segunda parte os anuncié que lo que vamos a ver es esa comparación que Dios hace entre Él, que es el único Dios vivo y verdadero, que ya ha sido anunciado en los capítulos anteriores como el creador y sustentador de todas las cosas, y ahora se le compara con los ídolos en los cuales este mismo pueblo estaba poniendo su confianza. Antes de que Judá pueda recibir estas bendiciones, el Señor tiene que abandonar su idolatría. Y lo que vemos en los versículos 6 al 20 es, en esta larga sesión, pues una denuncia de la idolatría que era algo tan frecuente en Israel. Fijaos, Israel se tomaba todo lo peor que iba encontrando por la calle, como estas personas que van por la calle buscando en los contenedores de basura y todo lo que es basura se lo llevan ellos, piensan que es algo bueno. Eso le pasaba a Israel en el ámbito espiritual. Tenían muchos estercoleros de donde escoger. Por ejemplo, de los asirios, Asiria tenía una serie de dioses, empezando por Asur, que era, aparte el patrón de la nación, el que daba nombre a la capital del reino o del imperio. Tenían a Sin, el dios luna, al cual adoraban. Tenían a Istari, que era una diosa de la fertilidad, la diosa de la lujuria, y en sus templos las mujeres se entregaban voluntariamente a la prostitución, pensando que con eso estaban viviendo su vocación de servicio a esta diosa. Luego estaba Ninurta, el dios de la tormenta, Nebo, el dios del comercio, del mercadeo. O sea que cuando ellos miraban a Siria, esa nación poderosa, decían, oye, pues si estos son tan poderosos, siguiendo y sirviendo, inclinándose ante estos dioses, bueno, Jehová para algunas cosillas nos viene bien, pero aquí hay de dónde sacar, aquí hay dioses en los que confiar. Y se entregaban a la idolatría asiria. Fijaos que esto era algo que ya el profeta denuncia desde las primeras páginas de esta profecía. Ya en el capítulo 2, mirad lo que dice. Además, capítulo 2, versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos. No es que había algún templecillo aquí o allá. Su tierra estaba llena de ídolos. Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Bueno, pues si los dioses de Asiria les resultaban pocos, pues también habían adoptado algunos de los dioses de Babilonia,
Bel, también conocido como Marduk, era el dios principal, el patrón de Babilonia. Luego estaba Nebo, que era el hijo de Marduk, que era el dios de la cultura, del aprendizaje, de la ciencia. Pero también tenían los dioses cananeos. Recordemos que cuando ellos entran en la tierra prometida, allí tienen muchos ídolos, muchos baales ante los cuales ellos se inclinan. O sea que tenían muchísimo donde escoger y habían escogido casi todo. Pero al escoger casi todo, habían abandonado al Señor. El pueblo de Dios era propenso a la idolatría. Fijaos, cuando han sido rescatados de 400 años de esclavitud en Egipto, ninguno de los dioses de Egipto pudo hacer nada por ellos. Y el Señor se manifiesta, grande, poderoso, salvador, destructor de sus enemigos, proveedor para todo lo que necesitan. Y ellos se encuentra Moisés, después de estar en la presencia del Señor en lo alto del monte, baja y pone los pies sobre la tierra cuando se da cuenta que su propio hermano ha sido cómplice activo de levantar un becerro como otras deidades de la tierra y les dijo al pueblo, aquí está tu Dios. Y lo vemos más adelante cuando la nación se divide entre el hijo de Salomón, Roboam, y aquel otro que se hizo con las 10 tribus del norte, Jeroboam. No solamente fue una división civil, no solamente se formaron dos naciones de una, sino que esas 10 tribus del norte comenzaron la adoración que estableció de nuevo unos becerros en dos lugares diferentes, en Dan y en Betel. Este era un pueblo que veía un ídolo y iba corriendo tras él. Y si no lo tenían, se lo imaginaban y lo creaban ellos mismos. Y ya el profeta Ahías, en tiempos de Roboam, advirtió al pueblo, esto te costará muy caro. Primera Reyes 14, 16. Y él, refiriéndose al Señor, él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y antes de que nosotros abucheemos a estos israelitas y judíos de la antigüedad, mirémonos a nosotros mismos. Es que nosotros también somos fabricantes de ídolos. Adoramos, nos inclinamos ante tantas cosas que ofenden al Señor. Lo que vamos a hacer a continuación, y será lo que ocupa el resto de nuestro tiempo, es considerar qué nos dice de nuevo este pasaje sobre la idolatría. Antes vimos qué nos dice el pasaje sobre el avivamiento. Veamos ahora qué es lo que nos dice el pasaje sobre la idolatría. En primer lugar, la idolatría deshonra a Dios. La esencia de la idolatría es tener pensamientos de Dios que no se corresponden con Él. Pensamientos de Dios que por elevados que sean, cuando nosotros nos paramos a pensar, a filosofar y elevamos nuestro pensamiento a poner esa figura de Dios lo más alto que se nos puede ocurrir, lo mejor que se nos puede ocurrir es un acto blasfemo, porque nunca de criaturas y de criaturas caídas, nunca podrá salir el concepto del Dios verdadero que se ha revelado en su palabra. Y porque son conceptos impropios de Dios, son indignos. Dios no merece que nosotros lo comparemos con nada que surja de nuestra mente. Y Dios nos dice, bueno, con que tenga fe, a mí ya me basta. Con que me quieras un poquito, ya me conformo. No me importa que tengas otros dioses. Si de vez en cuando me adoras a mí, ya me basta. No, Dios es celoso de su gloria. Mirad el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. En este asunto de la deidad, yo soy el de siempre y para siempre. No hay otro en el medio. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios que haya existido antes de mí. No hay Dios que exista después de mí y no hay Dios que haya sido creado, que haya surgido en paralelo a mí. Fuera de mí no hay Dios. Fijaos, el Señor está una y otra vez denunciando lo mismo. Capítulo 40, ya lo hemos visto. ¿A qué pues haréis semejante
a Dios. No sé si lo he dicho, 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Nosotros, como hemos visto también, somos descritos secos espiritualmente, ciegos y sordos a la verdad, con corazones rebeldes, merecedores de juicio, y ahora nos sentamos y nos ponemos a pensar en una deidad. Y el Señor dice, un momento, antes de entregar el folio, ¿a qué me habéis comparado? En tu mente, tu concepto de Dios, fuera de lo que yo he revelado, ¿cuál es ese concepto que tú tienes? Versículos 5 y 9 de este pasaje, de este capítulo, vuelve a decir, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A quién me parezco? ¿Verdad? No sé si habéis visto en esos paseos que hay cuando vamos a la playa, está ese pintor, ¿verdad? Que por un poco de dinero te pinta. Y tú estás ahí sentado, esperando, todo el mundo pasa, te mira aquellos, hay sonrisas y tal. Y tú estás pensando, ¿y cómo me estará pintando este hombre, verdad? O esta mujer. Y en una especie de situación como esta, Dios dice que, ¿qué es lo que tienes en tu cuaderno de mí? ¿Cómo te has imaginado que soy yo de verdad? ¿Demasiado puro para ser conocido y te has hecho agnóstico por eso? ¿Demasiado cruel porque no tolero el pecado? ¿O demasiado pequeño porque tienes que acudir a otros? ¿Porque yo no tengo poder para esas cosas? ¿A qué me comparas? ¿A qué me igualas? Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No hay nadie como Él, el Señor lo dice, versículo 7. ¿Quién proclamará? Vale, tú ahora creas un Dios a tu imagen. ¿Ese va a declarar lo venidero? ¿Lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anúncianles lo que viene y lo que está por venir. O sea, esos dioses de vuestra creación, que se muevan, que hagan algo, que se hagan ver, que se note su existencia. Y Dios dice, no hay otro, yo soy único, no hay otro semejante. Versículo 8, los ídolos no son nada, no son dioses. Tú lo puedes llamar como quieras, los puedes llamar dioses, pero no lo son. Versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Pero este Dios no solamente es único, sino que es soberano. Los ídolos y quienes lo hacen no son absolutamente nada. Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. O sea, los ídolos no son nada y los que los hacen tampoco. Se creen muy listos, se creen capaces. Son vanidad. Y aquí vanidad no es en el sentido de creerse nadie. No, vaciedad. Son como una pompa de jabón. No pesan, no son nada. No tienen existencia en sí mismos. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y a continuación, no lo vamos a repetir, pero en los versículos 12 al 20 hace una descripción de cómo surge uno de estos ídolos, ya sea de metal o de madera. La necedad de la idolatría no puede ser más evidente que en este pasaje. Y se habla de ese hombre que un árbol, fijaos, un árbol que ya dice el detalle, que la lluvia lo hace crecer. Ese árbol que no depende de sí mismo, sino que depende de que venga la lluvia y lo haga crecer, va un hombre y lo tala. Y el trabajo de talarlo le da fatiga. Y entonces parte de eso, coge la leña y se hace un fuego y come. Y ya cuando tiene la tripita llena y se siente más a gusto, dice, oye, de aquí sacaría yo un ídolo perfectamente. Y se pone a hacerlo, pum, pam, lo traza, lo corta, aquí y allá, lo lija. Y ahora se inclina y dice, tú eres mi Dios. ¿Hay una situación más ridícula que esta? Mira el versículo 16. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia.
Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, del sobrante. Fijaos, ni siquiera lo pone Isaías en el otro sentido. Hace un Dios y como que lo sobra, hace fuego. No, su idea original era calentarse la comida. Pero dice, no voy a echar esto al fuego también, hace un ídolo suyo. Y lo dice, se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Cuál es el veredicto de Dios ante esto? Versículo 18. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Tan inútiles, tan ciegos, tan vanos son esos ídolos como quienes los han fabricado. Y fijaos que el Señor no está solamente aquí denunciando la idolatría de una figura física. No es el material, si es de madera, si es de hierro, no, es el concepto de que algo que pueda salir de mis manos, de mi mente, algo que necesita la lluvia para que crezca. Eso yo lo llamé mi Dios. El problema es que detrás de este concepto de hacerse una imagen, es que cualquier imagen que uno se haga es conforme a criterios preestablecidos que uno tiene en la mente. Y nuestra mente, como dice aquí, está ciega. Nuestro corazón no entiende. En el mejor de los casos, nuestros pensamientos son tan malvados que, pensad por un momento, si yo, por ejemplo, soy un glotón, veo la comida y se me van los ojos, y ahora yo me creo un Dios, ese Dios que yo me creo, ¿me va a decir que comer en exceso es malo? No, me va a alentar a que coma, o que beba, o que fornique, o que haga todo aquello que mi ser desea. No voy a ser un Dios que me lleve la contraria. Y como mi corazón es malvado, es perverso, ese ídolo siempre será malvado y perverso. Y como yo practico el cohecho, pues haré un Dios al cual no le importará el soborno y cosas así. ¿Os dais cuenta? Es absolutamente absurdo. Y todo esto en desprecio del Dios que sí es, y que es santo, y que es justo, y que es recto, y que es equitativo. Ese es el gran pecado. Es que no hay nada más incoherente con la majestad de Dios que las imágenes. Aquel que las adora, en el fondo, quiere que Dios encaje en eso, ya sea una imagen física o mental, que nosotros nos hagamos de Dios. Y es por eso que el profeta con toda justicia ataca estas corrupciones y censura con contundencia, no con palabras suaves. No, todo el que lo hace es supersticioso y eso lo detesta el Señor. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar que la idolatría deshonra a Dios. En segundo lugar, nos engaña a nosotros. Fijaos que Isaías convierte el atractivo que pueda tener la idolatría en una vergüenza. Isaías ridiculiza a los idólatras. Hace una pregunta, por ejemplo, dice, versículo 10, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Aquí hay una comida y el que la hace una comida lo llamamos cocinero. Aquí hay un buen vino y eso lo llamamos vinatero. Y aquí hay una sinfonía y al que la creó lo llamamos un músico. Y aquí hay un soneto y al que lo compuso lo llamamos poeta. ¿Verdad? Todas las cosas, el que las hace tiene un nombre. Y ahora dice, párate a pensar, ¿cómo te vamos a llamar a ti que eres un creador de dioses? ¿Qué nombre hay para eso? O sea, un Dios que me tiene que proteger, un Dios que me tiene que proveer, un Dios que me tiene que instruir, un Dios que me tiene que evitar caer donde no debo, un Dios que me tiene que traer gozo y felicidad, sale de mí. ¿Y cómo me llamo yo? ¿Que soy un Dios facturador? ¿O cómo llamamos a esto? Es absurdo. Pero el problema
no es solo que es absurdo, sino que es blasfemo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No es, tendría un pase si Dios nunca hubiese hablado. Si nosotros tuviésemos que imaginar quién y cómo es Dios, y cada uno tendría sus conceptos, ¿verdad? Pero no, el Dios que se ha revelado, ¿cómo es? Ha sido desechado. Y dice Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y ya sea en forma de reptil, en forma de ave, en forma de cuadrúpedo. Cualquier cosa que hagamos es un desprecio. Y fijaos cómo en el capítulo 46 vamos a encontrar cómo esa burla va más allá. Versículo 7. Se lo echan sobre los hombros. Se vuelve a hablar de cómo se construye este ídolo. Y se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, quietecito, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Hay algunos que defienden un cierto tipo de idolatría, ¿verdad? Unos que incluso se llaman cristianos y dicen, no, yo no adoro la imagen, pero me ayuda a centrar mi mente, mi pensamiento. Que miren lo que dice aquí Isaías, que miren el salmo con el cual comenzamos el culto esta mañana, que miren la palabra del Señor, que miren los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, ¿qué dice el Señor? Esto no es una cosa de que nosotros somos unos iconoclastas, los reformados, los protestantes, y no queremos imágenes en nuestros lugares de adoración, ni en nuestras casas, ni en nuestros cuellos. No, es que Dios lo prohíbe. Y por esto es que el mundo está como está. Y por eso es que Dios tiene que enviar su juicio y castigar a su pueblo. En tercer lugar, este pasaje nos dice que la idolatría es mala. Fijaros cómo la llama. La llama una abominación. Versículo 19. Estos ídolos a los cuales ellos adoran, ante los que se inclinan, dice, no discurre para consigo. O sea, este que ha hecho ese ídolo no piensa, no discurre en su mente. No tiene sentido ni entendimiento para decir, oye, parte de esto quemé en el fuego. Y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Fijaos, nos dice el Señor, qué mal le ha quedado, los ojos muy grandes, ese homo que era en Zaragoza, creo, ¿verdad? No es que sea muy bajito, o muy largo, muy gordo, muy flaco, o de un material que se puede estropear. No, es que el Señor lo llama una abominación. Ese tronco de árbol, no solamente un tronco de árbol inanimado, sino que es una abominación. Versículo 24, del capítulo 41. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Dios no tolera estas abominaciones. No puede con ello. Es incompatible con su unicidad, con su santidad. Mirad lo que dice a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 16, comenzando a leer en el versículo 21. Deuteronomio 16, 21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. 17.1 de Deuteronomio. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o cosa alguna mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. No solamente prohíbe la idolatría, sino que dice, y cuando me adores a mí, no vengas con lo malo, con lo que le sobra o con lo que le falta, con lo enfermo. Eso es abominación. Versículo 2, cuando se hallar en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto. ¿Cómo? ¿Qué pecado
de esta persona que podría aparecer entre el pueblo, ¿qué pecado habría hecho? Que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Si esa persona, sigue diciendo, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, ¿cómo castiga el Señor esto? Pena capital. Porque este es un pecado capital. Porque uno cuando erige un ídolo en su mente y en su corazón y se inclina ante él, es como si hubiese fusilado al Señor. Lo aparta, lo quita, lo lleva al estercolero y ahora se levanta otro Dios en su lugar. Y ante ese, por así decir, asesinato de Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Pena capital. Versículo 5. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Fijaos, por otros pecados, por otros delitos, no existía esta pena capital, pero sí por este pecado que no tenía perdón. Luego advierte, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Fijaos, es que solo fue un momento, solo fue un acto, solo fue una estampita, solo fue una genuflexión, solo... No, eso es un mal, es una abominación, y hay que quitarla de raíz. Y no hay otra manera que quitar al idólatra que lo hizo. Eso es parte de lo que subraya el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ese visitar hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿de qué pecados? Del pecado de la idolatría, ese es el contexto. No está hablando de otros pecados, está hablando del pecado, de tener otro Dios delante de él. Y es en este contexto, en esta desgracia del pueblo, donde el Señor los llama y les dice, acuérdate, vuelve. El Señor quiere que su pueblo abandone el pecado y se vuelva a Él. Por eso, después de describir este horrible pecado de la idolatría, el Señor nos dice, enviaré a los asirios, vendrá Babilonia, seréis destruidos para siempre y no habrá una opción para vosotros. No, el Señor dice en el versículo 21, ya digo, con ese trasfondo, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Fíjate, esto es un llamamiento. Eso no son nada. Yo que sí soy, yo te he formado para que tú me sirvas. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Fijaos, como el Señor ya da esta nota de la redención. Aquí se está anunciando la obra redentora de Dios. Versículo 22, de nuevo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. ¿Qué tenemos aquí? La sombra de la cruz. La cruz que había de venir 700 años más tarde proyecta su sombra sobre este pasaje. El Señor está hablando, tú te has apartado, pero te estoy llamando para que vengas a mí. Yo te redimí, el Señor da por hecho, porque en el pacto de gracia que el Señor ha juramentado con su Hijo, estaba la redención, era necesario.
redimir, comprar a este pueblo. Y aquí hay una proclamación profética de lo que el Señor Jesucristo había de hacer. Y a los ojos de Dios, en la mente de Dios, en el propósito de Dios, esto era un hecho ya consumado. Por eso se utiliza ese pretérito profético. Yo te redimí. Yo te redimí. El Señor lo ha pagado por completo. Y es por eso, es ante esta oferta de salvación, de avivamiento, de perdón, este llamamiento a volver a ese Dios al que se ha escupido la cara, ese Dios que tiene todo derecho para aplastarnos por nuestras abominaciones. Es ante eso que Isaías no puede más que prorrumpir con este cántico. Versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. El Señor está anticipando la obra de Jesucristo. Y ante eso el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, que tiene su espíritu en su corazón, un espíritu agradecido, un espíritu de sentirse perdonado, no puede hacer otra cosa. Por eso esa convocatoria, no solamente a la nación de Israel, a todas las naciones. Venid con júbilo. El Señor trae libertad. De eso ya había hablado el Señor en el capítulo 41. Lo dejo para que lo leáis en casa de nuevo. Y ahora el Señor dice, y para que sepáis que esto ocurrirá en su momento, os voy a dar una pista en el tiempo cercano a vosotros. Yo enviaré a ese Redentor, dadlo tan por hecho que os estoy llamando pueblo ya redimido, aunque el Redentor vendrá mucho más tarde. Pero yo ahora voy a levantar a mi siervo. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de la identidad del siervo? El siervo que es Jesucristo por excelencia, el siervo que es el pueblo de Israel. También tiene esta mención de otro siervo, este hombre, Ciro, el rey de Persia, el cual acabaría con la amenaza de los caldeos sobre Judá. Y no solamente acabaría con eso, sino que se convertiría en su libertador y en su protector, el que financiaría el que se pudiese volver a Jerusalén después del exilio y se pudiese reconstruir el templo. Versículo 28. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Y es con la certidumbre de que esto es así, que nosotros adelantamos y llegamos al libro de Esdras. Y ahí vemos el cumplimiento de lo que el Señor aquí está anunciando mucho tiempo antes de que ocurra. Dios levantó a Ciro y le puso temor de él en su corazón. Y dijo a muchas naciones, pero entre ellos a Israel, vosotros volved a vuestra tierra, edificad vuestra ciudad capital, edificar el muro, el templo, perdón, el muro y el templo. Haced sacrificios allí y orad por mí a vuestro Dios. El Señor tenía preparada esa bendición. Y aquí con esto terminamos esta mañana. Aquí vemos como en este poema final de los versículos 24 al 28, el Señor se proyecta desde el pasado al presente en el que están y al futuro que les espera. Mira qué bonito. Versículo 24, como habla del pasado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Recordad, tenemos el eco de lo que no hacen los ídolos, pero Él sí hace todo esto. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo soy el que habéis visto, sois testigos de quién soy. Y ahora actúo con vosotros en el presente, versículos 26 y 27. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos hace secar. El que está siendo Dios en este momento,
el Dios de las grandes hazañas del pasado, el Dios que te tiene ahora como te tiene, y el Dios que redime en el futuro. Mirad, cuando habla del futuro, versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Terminamos. Y quiero recordaros que en este pasaje tenemos lo que podríamos llamar las 3 R's del Evangelio. En primer lugar, la ruina del hombre. Tu ruina y la mía, nuestra ruina espiritual. Estamos como un desierto espiritual. Somos adoradores del producto de nuestras mentes. Somos necios por eso. Esa es nuestra ruina espiritual, que nos trae no solamente infelicidad personal, sino enemistad con el Dios que tiene todo poder para destruirnos. Pero la segunda R del Evangelio es la redención. El Señor se propone rescatarnos. El Señor se propone salvarnos, rescatarnos con un precio, pero que no tenemos que pagar nosotros, que Él ya anuncia que lo pagaría su Hijo, el Salvador. Pero eso sería insuficiente si no tuviésemos la tercera R del Evangelio, que es la regeneración. Porque si nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados, pero no somos transformados en nuestro interior, estaríamos como al principio. Pero el Señor promete enviar su Espíritu a nuestros corazones, darnos vida, mantener viva esa vida hasta el día en que Él venga por nosotros. ¿Has experimentado tú esto? ¿Reconoces tu ruina espiritual? ¿Reconoces tu necesidad de ser rescatado, que tú no te puedes rescatar a ti mismo del pecado? ¿Has sido regenerado? ¿Has sido renacido? Pide al Señor que te ayude a entender estas cosas si no las entiendes ya. Si lo entiendes, da gracias por ello. Con toda la creación, alaba el nombre de tu Dios. Y si no lo entiendes, pide, Señor, dame entendimiento. Estas cosas me sobrepasan. Y si tú no me ayudas, me haré un ídolo de un Dios reformado, pero no serás tú. Señor, ten misericordia. Obra en mi corazón, que yo viva para tu gloria. Y que donde ahora hay un desierto, que corran ríos de agua viva para mi deleite y para tu gloria. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, qué hermoso nuevamente poder acercarnos a ti, a esta revelación de tu palabra, a este entendimiento de que no hay Dios más que tú, que no hay nadie a tu lado, nadie que te pueda hacer sombra, ni siquiera un Dios inferior que nos pueda dar siquiera parte de lo que solo tú das. Señor, confesamos que por no conocer bien tu palabra, muchas veces tenemos conceptos equivocados de ti, nos pareces por momentos injustos. Cuando alguien nos hace mal, nos pareces demasiado blando, demasiado generoso y amoroso cuando das bendiciones a aquellos que no nos gustan a nosotros. Nos parece un Dios lento cuando creemos que tenías que emitir juicio ya sobre algunos. Señor, tenemos tantos conceptos equivocados de ti, de tu Hijo, nuestro Salvador, y del Espíritu Santo. Y por eso te pedimos, Señor, que arranques, que destruyas todos esos ídolos que podamos seguir teniendo por pereza espiritual, por desconocimiento. Señor, queremos darte gracias por esta invitación que tú nos das a venir a ti y a beber de esas aguas, las cuales el que bebiere nunca más volverá a tener sed. Señor, reconocemos nuestra ruina. Te damos gracias por la redención, por la compra de nuestra salvación con el alto precio de la vida de tu Hijo. Y te pedimos que tú nos des ese avivamiento, esa regeneración, que nos haga nuevas criaturas, que nos hagas nacer conforme a la gracia que hay en tu Hijo Jesucristo, que envías a tu Espíritu a nuestros corazones, Señor, y que si ya hemos experimentado estas realidades, que no dejemos de adorarte, que no dejemos de elevar nuestras alabanzas a ti y de proclamar tu nombre en las naciones. Señor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bendícenos al salir de aquí, cuida del resto de la congregación que no ha podido estar aquí en esta mañana.
Bendice a tu pueblo por todo el mundo, donde quiera que tu palabra esté siendo predicada en este día. Está tú con tu pueblo, Señor, y que las bendiciones puedan ser abundantes en sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.